¿cuál es? Usted es litigante en la Justicia Federal. Así es, doctor. Y la otra cuestión, usted tiene una de las causas más grandes en la Justicia Federal. Bien. ¿Cuál es su visión sobre la renuncia del doctor Jiménez Montilla? Bueno, la renuncia del doctor Carlos Jiménez Montilla al Tribunal Oral Federal de Tucumán enmarca, ¿no es cierto?, en situaciones personales del doctor, enmarca en una situación de llegar a haber concluido su carrera judicial para acogerse a beneficios jubilatorios, ¿no es cierto? La situación que genera la renuncia del doctor en sí misma, como hecho personal, es una cuestión de él, ¿no es cierto? Pero en su incidencia en relación al tribunal es que deja un tribunal absolutamente vacante. El Tribunal Oral Federal de Tucumán está en este momento sin ningún miembro titular, en situación de acefalía total, y bueno, y la cantidad de causas que tramitan, una de ellas, la causa que me toca como profesional atender, que es la causa que la universidad entabla contra el contador Juan Alberto Cerizola y otros funcionarios de la Universidad Nacional, que tiene fecha... ¿Es la universidad contra o una denuncia contra? No, esta causa de la universidad inicia en el año 2009, ¿cierto? Estamos en el año... 24. Estamos en el año 24, es una causa que tiene, con ingreso... 15 años. Tiene 14 años, que en realidad empieza a tramitar en el 2010. Ha tenido 10 años de investigación en primera instancia, con una justicia federal absolutamente bien constituida y sin vacante en el periodo que la causa tramitó. Es decir, una cosa es considerar esta causa en sí misma, en la situación actual, con la situación de vacancia que se pronuncia en el tribunal oral, y otra cosa es considerar el tiempo que lleva la causa. Es decir, el tribunal oral queda vacante en este momento, pues lógicamente la renuncia del doctor está condicionada a la aceptación por parte de Presidencia de la Nación, pero entiendo por información pública que todos manejamos que el doctor además ha presentado una licencia por razones de salud. Nosotros no tenemos... ¿Qué se resuelve primero? ¿La renuncia? ¿La cuestión de fondo sería la renuncia? Me parece que sí, pero debe primero atenderse, ¿no es cierto?, una licencia inmediata por cuestiones de salud. ¿No es cierto? En un caso o en otro se tiene que poner en movimiento la ley de subrogancias. Sí. O sea, la situación de vacancia o la situación de, pues sea por renuncia o por cualquier otra causal o por licencia, no puede dejar inactivo un tribunal. Sí. ¿No es cierto? No puede dejar inactivo un tribunal. Normalmente la subrogancia, un juez va a ocurrir ahí. Sí, no cualquier juez, ¿no es cierto? La ley de subrogancias determina pautas muy precisas para las coberturas. Es decir, de subrogancia, ¿qué significa? ¿No es cierto? Una resolución transitoria a la cobertura de un miembro de un tribunal frente a una situación de impedimento de su titular. Correcto. ¿No es cierto? O sea, un tribunal no puede dejar de funcionar frente a estos hechos. Deben ponerse rápidamente en movimiento los mecanismos de la subrogancia. En estos casos, el mecanismo de la subrogancia lo maneja la Cámara de Casación, ¿no es cierto?, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pondrá el mecanismo de la ley y designará un juez subrogante, que tiene que ser un juez de igual jerarquía, con iguales competencias, o sea, tiene que ser otro miembro titular de algún otro tribunal oral federal del país. Puede, en principio, la ley establece prioridades por regiones, ¿no es cierto? Primero se considera si hay disponibilidad en el marco de los tribunales orales que actúan en el ámbito de jurisdicción de la Cámara Federal de Tucumán, que son Santiago y Catamarca, porque de hecho, y si no pudieran por razones de agenda, de trabajo o no hubiera, se busca otros jueces titulares de otros tribunales orales. En el caso de la causa esta que les estamos comentando, el tribunal ya está integrado con jueces subrogantes, porque originariamente el TOF de Tucumán estuvo integrado por la doctora Alicia Noli, sí, el doctor Gabriel Casas, sí, ¿no es cierto?, y el doctor Carlos Jiménez Montilla. La doctora Alicia Noli es la primera que cesa en sus funciones por acogimiento de beneficios jubilatorios, luego lo hace el doctor Casas, porque la etapa de este juicio, en su etapa oral, inicia estando el doctor Gabriel Casas, que le dio un enorme impulso a la causa.
Incluso es una causa que tramitó durante la pandemia porque se declaró como asunto de feria la causa para poder tramitarla, ¿no? Tuvo un desarrollo enorme en esta etapa oral. Ya en el tribunal oral. En la etapa de instrucción, ¿no es cierto?, la causa le llevó al fiscal 10 años. Estamos hablando del doctor Brito. Estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando la causa estaba a cargo del doctor Brito por investigación delegada de jueces que estaban cubriendo su juzgado, no había ninguna vacante. O sea, no hubo ninguna razón en los 10 años que duró la causa para que la causa tenga esa demora en la instrucción, o sea, durante la investigación penal preparatoria. 10 años que nadie se explica cómo llegó a tener esa extensión. La causa esta en el 2019... ¿Cómo que nadie se explica? ¿Tiene que haber una explicación? No. Hay explicación. El derecho hay explicación para todo. Sí. Bueno, esta es una causa que se manejó políticamente mucho tiempo. La causa se paralizó un momento, volvió a resurgir. Pero, doctora, perdóname, usted está diciendo que como si fuera que la política... Usted cuando dice políticamente, ¿sí? ¿Significa que hubo injerencia de la política? A ver, Germán... A ver si no, pero la dejamos clara esto. Sí, no, la dejamos en clara. Esta causa, la causa de la universidad, ¿no es cierto?, nace por una interna política enorme. ¿No es cuando, al término del primer mandato del contador Cerizola, cuando se postulaba para su reelección, ¿no es cierto?, hubo un quiebre interno políticamente en la universidad, ¿no es cierto?, y sale una denuncia, ¿no es cierto?, como consecuencia de la interna política. Luego la causa, se inicia la causa judicial y la causa queda con un Estamos trámite... hablando con se enfrenta a Cerizola... Con su vicerrectora, ¿no es cierto?, que era la... Hernández. Claro, Hernández, sí, exactamente. O sea, tiene un origen en la interna política universitaria. Después la causa durmió el sueño de los justos, se movía apenas, ¿no es cierto? Él transcurrió perfectamente. Fue un quiebre de Cerizola con José Bossap. Claro, porque él se alinea, ¿no es cierto?, los intereses de su vicerrectora. Gana Cerizola la reelección, la causa prácticamente tiene alguno que otro movimiento y resurge, ¿no es cierto?, cuando él termina su segundo mandato por una composición particular que tuvo el Honorable Consejo Superior. Una composición muy particular que la causa toma un nuevo empuje y se constituye en querellante. Lo cierto es que llevó 10 años. No conozco ninguna causa que a nivel de una instrucción de investigación penal preparatoria lleve 10 años. Cuando la causa llega al tribunal oral, tuvo un impulso muy, muy importante. ¿Cuántos años demoró la universidad para constituirse en querellante? Y la universidad asume el rol de querellante después de 6 años. Esa misma denuncia ya tuvo 6 años antes. Claro, la denuncia se hace en el año 2000, en abril del 2009. Bien. Y la constitución de querellante se hace en el año 2015. Es decir, como que la denuncia la asume la universidad como propia. Claro, es decir, la universidad también elige, ¿no es cierto?, a quién denunciar. No entiendo bien. Sí, es que no es fácil de entenderlo, porque no es fácil tampoco de explicarlo. Sí, que no es fácil de explicarlo, porque si nosotros tomamos posiciones, ¿no es cierto?, de la Fiscalía General, cuando dice, es decir, ¿por qué esta causa tiene 4 acusados? Estamos hablando del doctor... Estamos hablando del doctor Gómez, sí. ¿No es cierto? O sea, sin perjuicio que desde la defensa, ¿no es cierto?, nosotros sostenemos que no hay la actividad del rector está exenta de responsabilidad penal. Sí, entendemos. Perdón, para usted... Nosotros vamos a pedir la absolución en el juicio. Para usted Cerizola es inocente. Por supuesto que es inocente, ¿no es cierto? Y sin mengua que está intacto el principio de inocencia hasta que no se dicte una sentencia, el TOF de Tucumán ha permitido que la defensa haga un despliegue en investigación suplementaria en prueba de la inocencia enorme, cosa que el fiscal no permitió ni siquiera una actividad probatoria. Nosotros hemos logrado demostrar en la causa, ya hemos logrado demostrar por una pericia que se ha practicado a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una pericia contable y financiera donde se peritó íntegramente la contabilidad de la Universidad Nacional de Tucumán para terminar concluyendo, ¿no es cierto?, que no falta un centavo en la Universidad Nacional de Tucumán durante el periodo del contador Cerizola. ¿Me repite eso, por favor? La pericia practicada en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a instancia de esta defensa, una pericia que tiene 126 puntos de pericia, peritó íntegramente la documentación, la contabilidad
y toda la documentación de la Universidad Nacional de Tucumán y terminó concluyendo que con producto de las colocaciones financieras, con los fondos provenientes de IMAT, en la Universidad Nacional de Tucumán no falta un centavo. Para usted, entonces, repetimos, es inocente, Cerisol. Nosotros vamos a pedir la absolución, ¿no es cierto? Y nosotros debemos a este tribunal oral, que hoy queda vacante, ¿no es cierto?, le debemos al tribunal la posibilidad que nos haya permitido, ¿no es cierto?, desplegar una amplia actividad probatoria, ¿no es cierto?, para poder llegar en forma a un juicio oral. Perfecto. Doctora, un segundo. Vamos a una pausa y ya volvemos.